Ya está. Bueno, chicos, a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Estábamos introduciendo el concepto de divergencia en R2, ¿verdad? Para campos en R2. Y bueno, empezamos, este concepto de divergencia tiene que ver con pues tratar de decir que si yo tengo, como decíamos, déjeme poner la figura de nuevo, ¿verdad? Déjeme poner la figura de nuevo. Decíamos que si, a ver, vamos a poner aquí una figura que diga cuál es la figura que usamos. Bueno, déjenme ver cuál es. A ver, aquí están. Esta situación, ¿verdad? Si teníamos un segmento y un campo, aquí pensamos que era constante, ¿verdad? ¿Cómo medir algo así como el flujo a través del segmento que une a dos puntos, ¿no? Si tomamos P y Q, pues la idea era ver cómo tomar una medida del flujo a través de este segmento del campo F, ¿verdad? Que puede en este caso, por ejemplo, pensarse que representa un campo de velocidades de un fluido o alguna cosa de ese estilo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todo el mundo más o menos, bueno, estábamos de acuerdo en que medir, ¿no?, ese flujo era como buscar el área, ¿no?, el área que se recorre en una unidad de tiempo, por ejemplo, una molécula, ¿no? Si aquí empezamos una molécula y en una unidad de tiempo termina aquí, pues entonces como el área de esto es una medida del flujo. Y bueno, para no repetir toda la historia, ¿verdad? De hecho, ¿cómo se llama? Este flujo, llegamos a la conclusión de que se podía medir de la siguiente manera, ¿no? Es decir, como F punto, el vector Q menos P, si me fijaba en el vector Q menos P, ¿sí? Si me fijaba en el vector Q menos P, ortogonal, ¿no? Es decir, si aquí va en esta dirección, el ortogonal decíamos que es el de girarlo. De hecho creo que tendría que ser al revés, ¿verdad? Es decir, en realidad fue como pensar en el P menos Q, ¿sí? Pensar en el P menos Q y girar este vector 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj y hacerlo un vector unitario, ¿verdad? Aquí el vector unitario que tomaríamos sería algo así como n igual a este vector que le llamaríamos el vector P menos Q ortogonal normalizado, ¿verdad? Es decir, P menos Q ortogonal entre la norma de P menos Q ortonormal, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, en general, bueno, esta es una medida, ¿verdad? Esta es una medida de cómo medir esta área, ¿verdad? Geométricamente se puede ver que mide esa área. Y entonces, en el caso general, ¿verdad? En el caso general de tener, voy a meter otra figurita, ¿sí? En el caso general de tener un flujo, ¿verdad? ¿Sí? O tener una curva y todo un campo de velocidades f que depende de cada punto, ¿verdad? Pues llegamos a que esto se podía calcular haciendo el procedimiento de siempre, ¿verdad? De subdividir en pequeñas partes, etcétera, ¿sí? Tomar una parametrización, todo esto, ¿verdad? Llegamos finalmente a que esto se podía calcular como una integral de A a B, donde el intervalo AB es el dominio de la parametrización de F gamma de T punto gamma prima de T, el ortogonal de gamma prima de T, ¿verdad? Que esta integral sería una medida del flujo a través de la curva gamma, ¿verdad? Sí, del campo F, ¿de acuerdo? Esta sería una medida de ese flujo.
el flujo completo, ¿verdad? En donde ya F, pues, es un campo arbitrario, ¿no? Entonces, recuerden que en concreto, ¿sí? En general, si yo tengo un vector X de coordenadas XY, pues le llamábamos el vector X ortogonal justo pues, al vector de coordenadas menos Y, X, ¿verdad? Si era menos Y, X, a ver, déjenme acordarme, si lo tomamos así, como el menos Y, X, o como el, sí, ¿verdad? Y, menos X, sí, ¿verdad? Fue ¿no? El menos Y, X, ¿no? Entonces, en general es ¿verdad? Entonces, de hecho, fíjense que pues esta integral, ¿no? La integral, de hecho, vamos a introducir esta notación a esta integral cuando usemos gamma prima de t ortogonal, ¿verdad? De t, vamos a usar esta notación. Le vamos a llamar la integral sobre la curva gamma, ¿verdad? Exacto, sí, para que sean, gira, ¿no? Gira en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, a esto le vamos a denotar, ¿verdad? Casi para nosotros sería una definición, ¿verdad? Como f punto de gamma ortogonal, ¿verdad? Como f punto de gamma ortogonal. Esa es la notación que vamos a usar, pero bueno, la noticia o lo interesante de este caso es que la integral, esta integral, ¿no? F punto de gamma ortogonal, si escribimos explícitamente, pues sería esto, ¿verdad? La integral de AB de F en gamma de T punto gamma prima de T ortogonal de T, que si lo escribo en términos de las coordenadas, ¿no? Suponiendo que F tiene coordenadas P, Q y gamma tiene coordenadas gamma 1, gamma 2, ¿verdad? Sus funciones coordenadas. Entonces, esta se convierte en la integral de AB, ¿de quién? De P en gamma de T, coma, Q en gamma de T, punto, el ortogonal, pues sería, como dijimos acá, es menos 2, menos gamma prima, gamma 2 prima, gamma 1 prima de T, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todo esto es dt, ¿no? Entonces, reescribiendo, espero que ya no me hagan las mismas bolas, esto se puede reescribir, ¿verdad? Como quién, como menos, ¿quién? El campo, de hecho, lo voy a escribir así, como menos Q en gamma de T, coma, P en gamma de T, punto, en realidad esta ya nada más sería, bueno, lo voy a escribir, sería gamma 1 de T, gamma 1 prima de T, gamma 2 prima de T, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien, ahora sí le atiné, creo que sí, ¿verdad? Ahora sí le atiné, y esto sería, si se dan cuenta, con esta notación sería la integral de menos el campo F en gamma de T menos el campo F en gamma de T punto gamma prima de T, ¿verdad? No, en realidad es menos F ortogonal, ¿verdad? Ese era el punto que estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? Este es, este es F ortogonal, ¿verdad? Esta que está aquí sería el campo F ortogonal y con un signo menos, entonces sería el campo menos F ortogonal evaluado en gamma de T, punto gamma prima de T, y esto pues es una integral conocida, ¿verdad? Es lo que llamábamos la integral de línea sobre la curva gamma del campo menos F, ¿sí? Bueno, nomás lo voy a escribir así, menos F ortogonal de F, punto de gamma, ¿verdad? Esta integral de línea, ¿no? ¿Sí? Es decir, esta integral se puede ver como la integral de línea del campo menos f ortogonal, ¿verdad?
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, y decíamos que en el caso particular, esta integral, ¿verdad? Esta integral, en el caso particular de que yo tomara una circunferencia, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo una circunferencia con centro en un punto, por ejemplo, x0, ¿sí? Y me fijo gamma es la frontera de este disco de radio R, supongamos que es el disco de radio R, ¿sí? Entonces, la integral, ¿verdad? La integral sobre la curva gamma de f punto de gamma ortogonal, ¿verdad? Que en realidad, si se dan cuenta, es como calcular, o sea, estamos calculando como sumando cuáles son las componentes, ¿no? Del campo F a lo largo de un vector normal exterior, ¿no? Un vector normal unitario, en donde este es el campo F, si este es el punto X, ¿verdad? Este sería F de X, y este es un normal en el punto X, ¿verdad? Como que estamos calculando la componente. A diferencia de cuando calculamos la integral de línea, ¿no? Era como calcular quién es la componente de f, pero a lo largo del vector tangente, ¿no? Cuando tomábamos f punto de gamma, que era producto punto con gamma prima, ¿verdad? Como que esa es la diferencia entre estas dos. Estamos considerando la componente de f en la dirección normal a la curva, en este caso, y en el caso de la integral de línea usual, estamos tomando la componente del campo F a lo largo del vector tangente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Observen que este concepto por ahorita solo lo tenemos definido para campos en R2, ¿verdad? Ya en R3 está muy difícil, ¿no? Porque observen que en R3 está muy difícil decir quién sería como un vector normal a la curva, ¿no? En un punto. De hecho, en un punto, el conjunto de vectores normales, digamos, es todo un plano, ¿verdad? Entonces, en R3 ya se complica, ¿verdad? Es todo un plano. Si yo tomo una curva en R3, ¿verdad? Si yo tomo una curva en R3 y tomo un punto aquí y tomo su vector tangente, el conjunto de vectores perpendiculares a la tangente, ¿verdad? Que podrían llamarse como los vectores normales, son todo un plano, ¿verdad? Todos los vectores en un plano. Entonces, como que, pues, ¿cuál sería este vector, no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo mejor podremos recurrir al vector normal que se definió en cálculo 3, ¿verdad? Pero bueno, por ahí no va esa discusión. Por ahorita, simplemente recuerden que estos son campos en R2, ¿verdad? Solo estamos trabajando en R2. Ok, chicos, pero entonces, en el caso particular de que la curva gamma sea esto, ¿verdad? Sí. Decíamos que este número es como una medida, ¿verdad? Es como una medida del flujo, ¿no? Algo así como el flujo a través de la circunferencia, ¿no es cierto? Incluso hasta teníamos una interpretación, ¿verdad? Si este número era un número mayor que cero, como ¿cuál era la interpretación de que este número fuera mayor que cero? Suponiendo, les digo, que estamos tomando como la componente del campo F en la dirección del vector normal a la curva, ¿no? Entonces, si esta integral resultara positiva, ¿qué decíamos? Que esto nos dice que sale más de lo que entra, ¿verdad? ¿Sí? Que va más en esta dirección, ¿sí? Hacia afuera, que hacia adentro, ¿no? Exactamente, ¿verdad, Fernando? Como que el flujo, ¿no? Fue más hacia afuera que hacia adentro. Si fuera cero, ¿sí? Si fuera cero, pues diría que algo así como que lo que entró y lo que salió fue lo mismo, ¿no? Que esperaríamos que eso pasara más o menos siempre, ¿no? O al menos con ciertos fluidos siempre pasara. Y si es negativo, ¿verdad? Y si es negativo,
eso querría decir lo contrario, ¿no? Que entró más de lo que salió. Fíjense que este tipo de situaciones se pueden presentar. Por ejemplo, si en la circunferencia, ¿verdad? Si aquí, pues eso ya sería un poco más difícil, ¿no, Bruno? Definir qué significa derecha e izquierda, ¿no? Para una curva en R2, ¿no es cierto? Sí, si estamos, por ejemplo, una curva en R2 hace este tipo de cosas, ¿no? Sí, pues, ¿qué significaría? Pues a lo mejor si dices, en esta dirección, si el campo iba en esta dirección, ¿verdad? Como que viajó más hacia la derecha que hacia la izquierda, tal vez, ¿verdad? Podría como interpretarse de esa forma, ¿no? Sí, tal vez sí podría interpretarse como de esa forma. Que las flechas que apuntan hacia la derecha eran más, ¿verdad? O eran más grandes que las flechas que quizás apuntaban hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, tal vez, ¿no? Se podría interpretar de esa manera, ¿sí? Pero el caso interesante, les digo, es cuando es una curva cerrada, ¿no? Que por cierto les decía que en el caso de una curva cerrada puede presentarse situaciones como estas, que a lo mejor, por ejemplo, en electricidad, pues sí, puede que se den situaciones así, ¿no? ¿Qué tal si, o hablando de un fluido, ¿no? ¿Qué tal si en este punto el fluido, hay un hoyito, ¿no? Hay un hoyito, hay un sumidero, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si parte del fluido se está yendo por aquí, ¿verdad? Hay un hoyito. O, por ejemplo, hablando de cargas, ¿no? Pues tal vez si esta es una carga, es una carga que positiva y acá hay puras cargas negativas, ¿verdad? A lo mejor el campo de fuerzas todas apuntan hacia adentro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que esta integral de f punto de gamma ortogonal sobre la curva gamma, ¿verdad? Pues ¿qué signo tendría? Pues esta tendría signo negativo, ¿no? O también, ¿qué tal si el flujo, ¿no? Está partiendo de aquí, es lo que le llaman una fuente. ¿Qué tal si en este punto hay una fuente, ¿verdad? De tal manera que la dirección del fluido siempre va hacia acá, ¿no? ¿Sí? La dirección del fluido siempre va hacia afuera. Y entonces en ese caso, ¿verdad? Pues esto es positivo, ¿no? Entonces, esta integral de línea, de alguna manera, también nos ayuda a localizar, digamos, a ubicar este tipo de situaciones, ¿verdad? Que estemos en presencia de un sumidero o que estemos rodeando un sumidero o una fuente, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Sí, más o menos intuitivamente, hablando intuitivamente todo el tiempo de estas cosas, ¿verdad? Sí, está bien, ¿de acuerdo? Claro que si no tengo ni una fuente, ni un sumidero, pues a lo mejor lo que se espera es que esta integral pues valga cero, ¿verdad? Aunque este concepto con este tipo de cosas también se da, ¿cómo se llama? En física creo que hay una cosa que se llaman fluidos compresibles o incompresibles, ¿verdad? Que se comprimen o que no se comprimen. Eso tal vez más adelante en dinámica de fluidos con más cuidado lo puedan ver, ¿verdad? Pero bueno, más allá de estas interpretaciones, a lo que nosotros ahora nos interesa es, pues, ¿qué pasa si, les digo, pues esto es una medida, ¿sí? Esta integral es una medida de ese fluido sobre la curva gamma si es cerrada, ¿no? En el caso particular, ¿sí? En el caso particular, si yo tomo el disco o la frontera de los discos de radio R, ¿sí? Y lo divido por el área, ¿verdad? ¿Sí? Y lo divido por el área, a este numerito, ¿cómo lo interpretarían? ¿Cómo interpretarían? Fíjense que lo de acá arriba, pues es como un área también, ¿verdad? Lo pensamos como un área, ¿no? Esto es como una medida de área, si salió más de lo que entró, medido como un área, dividido entre el área encerrada. A este numerito, ¿cómo lo interpretarían ustedes? ¿Qué les diría? ¿Por qué se parecería al rotacional, Fernando?
No, simplemente no sería como una medida de la proporción, es decir, independientemente, ¿no? Es como un flujo promedio, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad, Diego? Como que independientemente de cómo lo vamos a ver más adelante, Fernando, este cociente es como un promedio, ¿verdad? Es como un promedio, una proporción, ¿verdad? De lo que entró y salió por unidad de área, ¿no es cierto? Por unidad de área encerrada, ¿no es cierto? Sí, está bien. Sí, tendríamos más o menos razón en expresar este número como un promedio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es un promedio. Y entonces sí, ahora, fíjense, si esta expresión tuviera límite, cuando el radio tiende a cero, ¿verdad? Sí, a este límite, ¿cómo lo verían? Es como que dirían que este límite es qué cosa. Es el flujo, yo creo que tendría todo el derecho de llamarse el flujo en el punto X0, ¿verdad? ¿Verdad, Natalia? Como que esto debería llamarse el flujo en el punto X0. De hecho, en física, lo que le dicen es la divergencia en el punto X0, ¿verdad? Sí, a eso le llaman la divergencia en el punto X0. Usan el concepto de divergencia, ¿de acuerdo? A eso se le llama la divergencia en el punto X0. ¿Cómo ven? De hecho, para nosotros, de entrada, podríamos dar una definición provisional del concepto de divergencia, ¿verdad? Bueno, creo que ya no hice la definición provisional, pero pues sí podría llamarse sin ningún problema como la divergencia del campo F, ¿verdad? Me falta, ¿verdad? Esta es como la divergencia del campo F, ¿no? En el punto X0, ¿no es cierto? Sí está bien, sí les parece razonable que a este número se le llamara la divergencia del campo F en el punto X0, ¿no? Sí está bien. Entonces, bueno, pues ahora, fíjense que ahora vamos a tener todo lo necesario para poder decir, pues, cómo se puede calcular esta divergencia, ¿verdad? Entonces, miren, vamos de hecho, fíjense que ya tenemos todo lo necesario, ¿verdad? Ya tenemos todo lo necesario para ver cómo se puede calcular la divergencia en términos de las componentes de F, ¿no? De hecho, vamos a ver, podemos ver incluso algo antes de hacer un cálculo explícito de cómo es la divergencia. Ya tenemos todo lo suficiente para ver que estos límites en realidad siempre son iguales, independientemente de si usamos discos o usamos un poco de, ¿cómo se llama? Regiones un poquito más generales, ¿sí? Ya podemos probar, ¿sí? Podemos probar que todos estos límites son el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para que todo funcione bien, vamos a dar una definición. O a ver, chicos, para que la definición no les resulte tan extraña. Antes de eso, yo digo que ya tenemos todo lo necesario para dar quién sería la divergencia de un campo F, es decir, si el campo F tiene coordenadas P, Q, ¿verdad? Sí, ya podríamos dar, y es de clase C1, ¿sí? Entonces, a ver, fíjense, lo voy a poner como una proposición, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dar una proposición que diga lo siguiente. De hecho, déjenme pensar. Déjenme pensar. A ver, ¿cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale este límite? Antes de meterme a la definición explícita, ¿cuánto vale? Yo digo que este límite ya lo podemos calcular sin muchos problemas. Ya tenemos una herramienta muy poderosa para calcular este límite rápidamente. Si el campo es un campo de clase C1, ¿sí? En una región U,
¿sí? Y tomo un punto X0 en U, yo digo que ya podemos dar una definición. No, para nosotros la divergencia es, ahorita, digamos, Irán, es este límite. Para nosotros ahorita es este límite, donde estamos tomando un punto X0, estamos tomando los discos de radio R con centro en el punto X0, divididos por el área del disco. Para nosotros ahorita eso le vamos a llamar la divergencia del campo F en el punto X0, solo exclusivamente, ¿sí? Entonces yo digo que ya tenemos una forma de saber si el campo tiene coordenadas P, Q y es de clase C1. Yo digo que ya tenemos una forma de saber explícitamente en términos de P y Q quién es la divergencia de F en X0, ¿sí? Porque, a ver, supónganse que el campo les digo, tiene coordenadas P, Q, es de clase C1, y tomo pues esta definición, ¿no? Es decir, la divergencia de F en el punto X0 para mí va a seguir siendo el límite cuando R tiende a 0, ¿verdad? ¿Sí? De esta integral sobre el borde de los discos de radio R del campo F punto de gamma ortogonal entre el área de DR, que por cierto el área de DR pues ya la puedo calcular, ¿verdad? Que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero bueno, puedo calcular todo, fíjense, porque ¿esto qué me daría? Me daría el límite cuando R tiende a 0, ¿verdad? Ya decíamos que esta integral se puede cambiar por ¿quién? Esta integral de línea se puede cambiar por la integral de línea, ¿sí? La integral de línea sobre D gamma ortogonal se puede cambiar por la integral de línea sobre la frontera del disco, es decir, sobre la circunferencia de radio R, de menos F ortogonal, ¿sí? Punto de gamma, dividido entre el área, ¿verdad? Que es pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Ah, pero ustedes recuerdan que ya tenemos un poderoso teorema que nos dice a qué es igual una integral de línea, ¿no? Hay un poderoso teorema que nos dice cómo podemos ver esta integral de línea. Ya tenemos un teorema muy importante que nos dice a qué es igual esta integral de línea. Sobre todo cuando estamos con un campo de clase C1. ¿A qué teorema me refiero? El teorema de Green, ¿verdad? Efectivamente, el teorema de Green. El teorema de Green, ¿qué me asegura? El teorema de Green me asegura que esto es la integral sobre el disco, ¿verdad? Sobre el disco de radio, de radio R. ¿De quién? Del rotacional del campo menos F ortogonal, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esto dividido por el área. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto es por el teorema de Green, ¿verdad? Teorema de Green. ¿De acuerdo? Y entonces, ok, y esto, bueno, ¿esto es quién? Este es el límite cuando R tiende a 0, ¿verdad? Pues ¿de quién? ¿Quién es el rotacional? ¿Quién es el campo menos F? Recuerden que este es TR, el campo menos F ortogonal resultó ser ¿quién? Pues resultó ser el campo, este campo es el menos Q, P, con este menos me queda el campo Q, menos P, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Es el campo Q, menos P. ¿No es cierto? O al revés, me falla un signo. ¿Sí está bien? Sí, ¿verdad? Sí es el campo Q menos P. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Porque este es el menos Q, P, y multiplicado por menos me queda este, ¿no? Y esto, ¿y quién es el rotacional de este campo? Calculemos explícitamente quién es el rotacional. Recuerden que el rotacional, ¿cómo lo calculamos? Otra vez me anda fallando un signo por ahí, ¿verdad? Porque el rotacional era la parcial de este con respecto de la parcial de esta parte, de la segunda coordenada, queda al revés el signo menos, ¿verdad? Sí, queda al revés ¿verdad? Es así, menos Q. ¿El perpendicular cuál era entonces, chicos? A ver,
Entonces, si yo tenía el vector XY, sí, ¿verdad? El perpendicular, ¿quién era? ¿Era el Y, menos X o menos Y, X? Es Y menos X, ¿verdad? Este es el Y, menos X. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí funciona, ¿no? Sí funciona. Entonces, me equivoqué la vez pasada. Ya habíamos tenido esta discusión, ¿verdad? Y yo sé, ya no recordaba, ¿verdad? Pero creo que sí es este, ¿no, chicos? Sí debe ser este, el vector ortogonal, ¿no? Porque este es el que quedaría, ¿no? Si aquí está el vector X, ¿no? Sí. Al inicio me equivoqué de nuevo, ¿verdad? Nomás no doy una, ¿verdad? Este me equivoqué. Otra vez, este era el vector, y menos x, que es el que está rotando a la derecha, ¿verdad? Es el que está rotando hacia la derecha, ¿no es cierto? Es el que está rotando a la derecha. Si este es el XY, el que yo quiero es este, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues está claro que su coordenada X sigue siendo positiva, es decir, sigue siendo y que su coordenada Y, pues es negativa, ¿no? Es menos X, dijo, tan solo por eso en ese caso, ¿no? ¿Sí está claro? Este es el que se obtiene de rotar hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, 90 grados, ¿verdad? Y bueno, si es perpendicular, ¿no es cierto? Otra vez me equivoqué al principio, ¿verdad? Entonces, es el vector y, menos x, y entonces aquí queda el vector menos, con este menos ya queda menos q, p, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ni modo. Esto de los signos no se me da muy fácilmente. Pero entonces, ¿qué queda, chicos? Queda el campo menos q, el rotacional, ¿verdad? El rotacional, el rotacional del campo menos q, p, ¿verdad? Dividido entre pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Ah, ¿y quién es esto? Ah, pues este es el límite cuando R tiende a cero, ¿verdad? ¿Quién es el rotacional de este campo? Bueno, pues eh, el rotacional de este campo, que decíamos, ¿cómo se calcula? Es la parcial de esta componente con respecto de X, es decir, es la integral sobre el disco de R de la parcial de P con respecto de X menos la parcial de esta coordenada con respecto de Y. Con este menos me va a dar más la parcial de Q con respecto de Y, ¿verdad? Y todo esto dividido por el radio de este que está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que ahora, pues bueno, simplemente, como estas funciones son continuas, ¿verdad? Estamos en un campo de clase C1, esta función es una función continua, por el teorema del valor intermedio, ¿verdad? Aquí usaríamos el teorema del valor intermedio para las integrales, ¿sí? Esta integral de arriba se puede ver como ¿quién? Se puede ver como la parcial de P con respecto de X, valuada en un punto xi r, ¿verdad? ¿Sí? Más la parcial de Q con respecto de Y en un punto xi r, ¿verdad? En un punto xi r, multiplicado por quién? Por el área, ¿no? Por el área del disco de R, que es la región sobre la cual estoy integrando. Es decir, multiplicado por pi r cuadrada, y todo esto dividido por pi r cuadrada, en donde recuerden que xi r pues es un punto del disco de radio R, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo, chicos? Ese es el teorema del valor intermedio, el teorema del valor promedio, ¿verdad? En realidad se llamaba el teorema del valor promedio. Recuerden que le llamamos el teorema del valor promedio para las integrales. ¿Sí está bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Y bueno, pues entonces ya quedó, ¿verdad? Pues ya quedó porque se cancela.
Y nada más me queda el límite cuando R tiende a 0, pues de estas parciales, ¿verdad? La parcial de P en el punto xi r más la parcial de Q con respecto de Y, ¿sí? En el punto xi r. Pero pues, ¿qué pasa con el punto xi r cuando R tiende a 0? ¿Qué puedo decir del punto xi r? ¿A dónde tiende cuando R tiende a 0? Pues tiende al punto x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Tiende al punto x0. Pues entonces, por continuidad, ¿verdad? Por continuidad, esto es por la continuidad, es igual a la parcial de P con respecto de X en el punto X0 más la parcial de Q con respecto de Y en X0, ¿verdad? Entonces, esto es lo que resultó ser la divergencia, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la divergencia. Este es, para nosotros, la divergencia del campo F en el punto X0, ¿sí? Resulta ser esto, ¿verdad? La parcial de P, ¿sí? La parcial de P con respecto de X en el punto X0 más la parcial de Q con respecto de Y en el punto X0. ¿De acuerdo, chicos? Fíjense que en realidad hubiera llegado exactamente al mismo resultado si hubiera tomado, ¿de acuerdo?, cualquier, no solo discos, ¿verdad? Y ya tengo todo lo necesario para haber llegado exactamente al mismo resultado. Es decir, puedo, si en lugar de tomar los discos de radio R, hubiera tomado, como ya dijimos antes, ¿verdad?, una familia de regiones omega epsilon que satisfagan ¿qué cosa? Una familia de regiones omega epsilon, los omega epsilon que satisfagan ¿qué cosa? Bueno, pues que el punto X0 esté en el interior de la región, de la región omega epsilon, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Pues que la frontera de las regiones omega epsilon, ¿sí?, que fueran unas curvas gamma epsilon, sean curvas cerradas, simples, suaves por pedazos, ¿verdad? ¿No? Como lo hicimos en el caso general de las, y la otra condición que les íbamos a pedir, pues era que el límite de los diámetros, ¿verdad?, de las regiones omega epsilon, cuando epsilon tiende a 0, ¿verdad?, fueran tales que esto se iba a 0, ¿no? Si yo tomo una familia de este tipo de regiones todas ellas contenidas en o sea, tales que ellas y su frontera están contenidas en U, ¿verdad? Todas ellas están contenidas en U, el dominio de un campo F, ¿verdad? Entonces, si yo tomo esto, ya puedo probar, fíjense, puedo probar que el límite, si yo tomo el límite de las integrales sobre las fronteras de la región, es decir, sobre la frontera de los omega epsilon, que le llamé gamma epsilon, del campo F punto de gamma ortogonal, ¿verdad? Si yo tomo esto y lo divido por el área de los omega epsilon, ¿verdad?, y tomo el límite cuando epsilon tiende a 0, si el campo F es un campo de clase C1, usando nuevamente el teorema de Green, puedo llegar a que este límite sí existe y que es justo la parcial de P con respecto de X en X0 más la parcial de Q con respecto de Y en el punto X0. Es decir, a lo que nosotros llamamos la divergencia del campo F en el punto X0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque lo que dice es que la divergencia de entrada, pues la definí, ¿no? Pues vamos a llamarle a la entrada como el límite tomando discos, ¿verdad? Discos centrados en el punto X0 de radio R. Pero realmente lo que dice es que para que este límite exista y siempre sea igual,
no hace falta que tome, y en general tomo regiones omega epsilon con estas características, ¿verdad? Entonces, el límite siempre existe y es igual siempre a este número, ¿verdad? De hecho, por eso es que vamos a definir, mejor vamos a definir la divergencia. Para nosotros la definición de divergencia entonces va a ser esta, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues, aunque esta pues está bien, ¿verdad? Es una definición muy bonita, porque además nos dice de qué se trata la divergencia, qué es lo que mide. La verdad es que no necesitamos restringirnos a este tipo de regiones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Podríamos haber tomado cualquier tipo, bueno, no cualquier tipo, sino regiones como las que decimos aquí, ¿verdad? Y nos hubiera llevado al mismo resultado. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es la definición, ¿verdad? La definición para nosotros de divergencia, ¿verdad? Pues va a ser esta, ¿no? La definición va a ser esta, que si F es un campo en R2, ¿verdad? De coordenadas P, Q, definido en una región U, ¿verdad? De R2 en R2. Y de hecho, para esta definición, lo único que hace falta es que existan esas derivadas parciales, ¿verdad? El campo es tal que ¿qué? Tal que, pues con que existan la parcial de P con respecto de X y la parcial de Q con respecto de Y, existen, ¿no? Si estas existen para toda X en U, ¿de acuerdo? Entonces, definimos, ¿sí? La divergencia del campo F, o de F simplemente, ¿verdad? La divergencia de F en un punto X de U, pues simplemente la vamos a definir, que denotamos, ¿cómo la vamos a denotar? Que la denotamos por divergencia de F en X, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a definir? Pues la definimos de la siguiente manera, ¿verdad? La divergencia de F en el punto X, nuestra definición va a ser esta, ¿verdad? Que es igual a la parcial de P con respecto de X en X más la parcial de Q con respecto de Y en X. ¿De acuerdo? Esta definición pues ya es muy matemática, ¿verdad? Ya no nos dice qué significa este número, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está midiendo? ¿Verdad? Por eso es que no empecé por aquí, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Pero bueno, lo que no hay que olvidar es que esta divergencia, este número, siempre se puede ver, ¿verdad? Como un límite, ¿no? De hecho, por eso en el libro puse una primera proposición, ¿verdad? Una proposición para que no olvidemos quién es este número, ¿verdad? Que pues, decía lo siguiente, ¿no? Y que les digo, pues es una prueba que es inmediata del teorema de Green. Y es que básicamente lo que dice es, ya lo voy a decir así, si F es un campo de coordenadas P, Q, definido en una región U, de R2 en R2, de clase C1 en U, ¿verdad? De clase C1 en U, ¿sí? De clase C1 en U. Y omega epsilon, ¿sí? Y omega epsilon es una familia de regiones contenidas, es como dijimos antes, déjeme, déjeme ya decirlo como dijimos arriba, ¿no? Es decir, una familia de regiones, etcétera, etcétera. Entonces, se puede probar que la divergencia del campo F en un punto X, ¿verdad? O en un punto X0, ¿sí? Bueno, X0, también me faltó de clase C1 en U, de clase C1 en U, y X0 en U, ¿verdad? Y entonces la divergencia es también el límite cuando epsilon tiende a cero, ¿verdad? De las integrales sobre el borde de las regiones omega epsilon de f punto
de gamma ortogonal entre el área de omega epsilon. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Y esto es para que no se nos olvide quién es la divergencia, ¿no? La divergencia no solo es este numerito así en seco, ¿no? La divergencia es una especie también como de derivada, ¿no? Es el límite de unos promedios, ¿no es cierto? ¿Sí está bien, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí o ya están completamente perdidos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Perfecto, chicos, perfecto. Entonces, pues bueno, realmente en el caso de R2, pues la divergencia se apoya mucho en lo que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Como la divergencia, este integral de línea se parece a la integral de línea de otro campo, ¿verdad? Entonces, pues las cosas se volvieron muy fáciles. Ya cuando querramos definir el concepto de divergencia en R3, por ejemplo, pues ya vamos a tener que recurrir a otras herramientas, ¿no? En R3 no vamos a hablar del flujo sobre una curva en realidad, ¿verdad? Sino tendríamos que hablar del flujo a través de ¿qué? A través de una superficie, ¿no? O sea, si queremos definir algo así como el flujo, pues de todo un campo, ¿verdad? En toda una región de R3, pues como que lo que vamos a necesitar es hablar del flujo a través de una superficie, ¿no? O definir la divergencia en un punto x0, pues vamos a tener que hablar del flujo a través de una superficie cerrada que encierre al punto x0 y cosas de ese estilo. Pero bueno, eso implica que tenemos que introducir el concepto de superficie, el concepto de integral de superficie y todas esas cosas que pues es precisamente lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, ¿no? Pero algo que sí vamos a poder hacer, por cierto que, bueno, este resultado, antes de dejar ya, este es un tema muy rápido, el tema de la divergencia, no hay mucho más que hacer en el caso de campos de R2 en R2. Quizás ahora una pregunta interesante es, ¿cómo se calcula la divergencia? Una pregunta interesante es, ¿cómo calcularían la divergencia si el campo F está dado en términos de coordenadas polares? ¿Verdad? ¿A qué sería igual la divergencia de un campo dado en términos de coordenadas polares? Donde esto ya sabemos lo que significa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa que un campo en R2 esté dado en términos de coordenadas polares? Una pregunta interesantísima, que es un problema que les dejamos, es ¿quién sería la divergencia del campo F en términos de estas funciones, ¿verdad? Y de las variables R y teta, ¿no? Sí. Bueno, ahí les adelanto que este es un problema, ¿verdad? Y que espero que se tengan una idea de cómo resolverlo, ¿no? ¿Sí? ¿O qué ideas tendrían de cómo resolver esta pregunta, pues, de quién sería el campo, la divergencia, si el campo está dado en términos de coordenadas polares, chicos? ¿Eh? Con matrices, sí. O sea, que ¿qué? Ay, chicos, ¿cómo fue? Inspirándonos en lo del rotacional, ¿no? Lo del rotacional, recuerden que lo hicimos de dos maneras, ¿no? Lo hicimos de dos maneras. Ya sea que tratando de escribir quién era P y Q, ¿no? Una forma fue tratando de escribir quién era P y Q, rescatar P y Q a través de estas funciones F, R y F teta, ¿no? Y también escribirlas, esta P y esta Q, en términos de coordenadas cartesianas. Pero eso fue un camino un poco largo, ¿no? Yo digo que conviene más apoyarnos en este resultado, chicos. En este resultado es mucho más rápido tratar de calcular
quién es la divergencia si el campo está dado en términos de coordenadas polares, usando este resultado. Va a ser mucho más rápido, ¿sí? Pues fue justo lo que hicimos la primera vez, ¿verdad? Cuando calculamos el rotacional, ¿sí? ¿Qué fue lo que tratamos de rescatar? ¿Quién eran las coordenadas P y Q? Y tratar de calcular sus derivadas con respecto de X y con respecto de Y, todo en términos de las funciones FR y Fθ, y ahí, bueno, me hice un poco de bolas, es un camino un poco largo, ¿no? Yo digo que es mucho más rápido si usamos este resultado. Pero bueno, eso es esto es al gusto del cliente, ¿verdad? Con lo que se sientan mejor. Pero si a mí me lo preguntaran, yo elegiría este camino, ¿verdad? Elegir ciertas regiones omega epsilon, que además, pues yo ya cuando calculamos el rotacional, ya dijimos qué regiones omega epsilon suenan como las más adecuadas, ¿no? Sí, justo la clase pasada lo que hicimos fue calcular el rotacional, ¿verdad? Eligiendo ciertas regiones, que no eran circunferencia, eran ciertos sectores de circunferencia, ¿verdad? Y eran unos sectores de circunferencia, unas rebanaditas ahí de circunferencia, ¿no? Que definíamos como las regiones omega epsilon. Si a mí me dejaran el problema, yo usaría este camino, ¿verdad? Más que el camino de tratar de saber quién es P y Q en términos de FR y Fθ, y luego tratar de calcular las derivadas parciales de F con respecto de X y con respecto de Y, ¿verdad? Para seguir esta definición, ¿no? También se puede hacer. Y bueno, si lo quieren hacer por los dos caminos, se checa, ¿verdad? Se verifica que pueden llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí está bien, Jonas? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, háganlo. La verdad es que vale mucho la pena, porque yo creo que de alguna manera confirma o solidifica este concepto de divergencia. Ok, chicos. Entonces, bueno, les digo, con relación a la divergencia, exacto, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante usar este resultado, que la divergencia no solo puede ver como el límite de integrales sobre discos, ¿no? Sino sobre regiones más generales. Esa es una cosa muy importante, ¿verdad? Y porque, bueno, luego vamos a definir la divergencia para campos de R3 en R3, y nos vamos a enfrentar al problema de calcular o de ver quién es la divergencia para campos de R3 en R3, pero cuando el campo está dado en términos de coordenadas cilíndricas o de coordenadas esféricas, ¿verdad? Y entonces, híjole, recordar este tipo de cosas va a ser muy importante. Pero bueno, chicos, ya en cuanto a la divergencia en R2, esto es casi todo lo que podemos decir. Un problema que sí podemos abordar ahorita es generalizar o encontrar quién es el rotacional. Ya nos vamos a pasar a la siguiente dimensión. Es decir, ahora vamos a trabajar con campos definidos, ¿sí?, sobre regiones en R3, ¿sí?, campos en R3, que por lo general vamos a suponer que sus coordenadas se llaman P, Q y R. Es lo usual, ¿verdad?, que le llamen las coordenadas P, Q, R. La pregunta es, ¿cómo definirían ustedes el rotacional del campo F en un punto X0, ¿no? Un punto X0 del dominio del campo? ¿Cuál sería la idea del rotacional? ¿Cómo definirían ustedes el rotacional? Tratando de imitar tal vez un poco pues, la definición que dimos para campos en R2, ¿verdad? Es decir, este número como una medida de la rotación producida por el campo en el punto X0, ¿verdad? Como el límite de ciertas rotaciones promedio, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo definirían, chicos? ¿Cómo le entrarían a este problema? ¿Cuál sería su forma de abordar el problema de calcular esto? Partiendo de la integral de f por unidad de área, Natalia, ¿cómo? A ver, ¿cómo sería? La integral de línea, ¿sobre quién?
¿La integral de quién? La integral de f, ¿sobre qué tipo de curvas? ¿Cuál sería la idea? Recuerden que en R2, el rotacional terminó siendo, ¿verdad?, una curva cerrada, ok, una curva cerrada en R3 que rodea al punto X0, está definido en todo el espacio, ¿verdad? Ahora tenemos un campo definido en todo el espacio, es decir, ahora tenemos una situación, pues, de un punto X0 y pues un campo definido en todo el espacio, ¿verdad? Al menos en alguna región de R3, ¿verdad? Ahí está definido nuestro campo. ¿Cuánto rota en el plano XY, el plano XYZ y el plano XZ? Oh, ¿y eso cómo lo haríamos, Emanuel? ¿Cómo mediríamos esa? Eso suena bien. ¿Cuánta rotación produce, no, el campo? Pero ¿de quién? Si el punto X0 no está en los planos, ¿qué seríamos? Como tomar una proyección del punto X0, el punto X0, la proyección en cada uno de los planos coordenados. Aunque tu idea me parece que es muy buena, ¿eh? Pero ¿por qué no podemos plantearnos el problema de calcular, ahora usando vectores tangentes a una superficie, usando superficies, Jesús Omar, pero, híjole, pues ahorita no sabemos mucho de superficies, ¿no? Y mucho menos integrar sobre superficies, ¿verdad? Porque supongo que tendríamos que... Exacto, ¿verdad? Fíjense que, a ver, yo creo que la idea que tiene Manuel es más o menos, me parece adecuada, pero creo que se puede plantear de la siguiente forma. Creo que lo que podríamos hacer es tomar un punto, X0, y tomar un plano que contenga al punto X0, digamos un plano P, que, bueno, supongamos que el plano P, pues, pasa por X0 y tiene un vector normal, vamos a escribir su vector normal, un vector normal n, ¿no? Supongamos que n es unitario, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que una posibilidad, creo que una posibilidad sería decir, ok, pues fijémonos en una circunferencia o en el disco de radio R, ¿no? Fijémonos en el disco de radio R, concentra en el punto X0 que está contenido en este plano, ¿no? ¿De acuerdo? Fijémonos en ese disco. Piensen pues que pues, es un disco otra vez muy delgadito, infinitamente delgado. Y bueno, sabemos que el campo le pega en cada punto, ¿verdad? A lo mejor el campo no está sobre, las flechas no caen necesariamente sobre el plano P, ¿verdad? Las flechas pueden pegar en diferentes direcciones. Pero de todas maneras, podemos pensar que el aplicarle una fuerza F en un punto X de este disco, pues hay formas, aunque no le pegue sobre el plano, ¿sí? El campo, aun cuando la fuerza F no esté sobre el plano, si le pego de ciertas formas, sí podría producir un giro, sí produciría un giro sobre de este disco, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Exacto, ¿verdad? Realmente la fuerza que está actuando, la única fuerza que está actuando, a ver, déjenme hacerlo más grande, ¿verdad? Si yo tengo el disco, aunque la fuerza esté fuera del plano, ¿verdad? Aunque la fuerza está fuera del plano, pues si esta fuerza tiene una componente en la dirección tangencial, déjenme cambiar la fuerza, la voy a cambiar así hacia arriba, ¿verdad? Si esta fuerza F tiene alguna componente, ¿sí? Pues esa componente, pues si es esa pequeña fuerza que es esta componente en la dirección tangencial, ¿verdad? Que esta dirección tangencial sí está contenida en el plano, ¿verdad? Pues esa sí produciría un cierto giro, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, esto, fíjense que tiene la ventaja de que, pues no, otra vez puedo recurrir a curvas, ¿verdad? No tengo que recurrir a superficies
sino puedo recurrir a la curva con centro en el X0, ¿verdad? Un disco que esté contenido en el plano P, y puedo considerar todas estas fuerzas. En realidad es un problema completamente análogo, y produciría una rotación sobre el disco P, digo, sobre el plano P, ¿verdad? El disco rotaría contenido en el plano P, ¿no es cierto? Es algo así como la rotación producida sobre un disco contenido en el plano P, ¿no es cierto? Y esa rotación, pues se ve que la podría seguir calculando, ¿verdad? La podría seguir calculando como quién. Pues justo a través de la integral, ¿no? A través de la integral de f punto de gamma, ¿sí? Sobre la frontera, ¿verdad? Sobre la frontera, es decir, la circunferencia de radio R que está contenida en P, con este número dividido, ¿verdad? Dividido otra vez, como lo hicimos en el caso de R2, dividido por el área, ¿no? Del disco de radio R. El plano fue arbitrario, ¿verdad? El plano fue arbitrario. Sí, ¿verdad? Ahorita estaremos calculando como una rotación producida sobre el plano P, ¿verdad, Bruno? Sí. Digamos, por ahorita solo estaríamos como calculando o tratando de medir quién es la rotación producida por el campo F sobre el plano P, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, pues a lo mejor es lo único que podemos hacer ahorita, porque si queremos hacerlo más general, como que si eso nos obliga a hablar de superficies, ¿verdad? Un poco como decía Jesús Omar, y como que ahorita no tenemos con qué hablar de superficies, pero con lo que tenemos hasta ahorita, pareciera que sí tiene sentido hablar de esto, ¿verdad? Estas integrales sí las podemos calcular, y este límite, y como que sí podríamos decir, bueno, tratar de saber si este límite existe o cuándo existe este límite. Y claro que este límite, en caso de que exista, sería algo así como la rotación producida por el campo F, pero solo sobre el disco, digo, sobre el plano P, ¿verdad? Sí, efectivamente, en eso tienes toda la razón, ¿verdad, Bruno? CR es la frontera, sí, CR es la circunferencia, sí. CR, esta es la circunferencia del disco, ¿no? ¿De acuerdo? Sí estarían de acuerdo que, bueno, efectivamente, como dice Bruno, con esto lo único que estaríamos haciendo sería calcular como la rotación producida sobre el plano P, ¿verdad? ¿Sí? Porque para hablar de rotación en R3, como que, pues, no basta con hablar de disquitos, ¿verdad? Sino hay que hablar como de esferas, ¿no? En todo caso, como pensar que tengo un punto y tomo una esfera con centro en el punto X0, ¿verdad? ¿Sí? Y como que luego pienso, pues ahora tomo las fuerzas que le pegan, ¿verdad? A esta esfera y a ver si la hacen rotar, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, una pregunta que ahí les dejo para más adelante es, ¿cómo miden la rotación de una esfera? Es decir, ¿cómo se mediría la rotación de una esfera? Exacto, ¿verdad, Bruno? De hecho, fíjense que, a ver, chicos, ese problema de la orientación también la tenemos en el plano P, ¿sí? También la tenemos en el plano P. ¿Cuándo dirían que un círculo está rotando en la dirección contraria a las manecillas del reloj y esta circunferencia está contenida en el plano P? ¿Cómo se sabe si es en dirección contraria o en la dirección de las manecillas del reloj? ¿Hay una forma de saber eso? Depende cómo se ve el plano, ¿verdad, chicos? Depende desde dónde se vea el plano, ¿verdad? Sí, desde dónde se ve el plano. Exacto, ¿verdad? Como que sí podemos fijar una orientación en términos del vector n, por ejemplo, ¿no? Claro que si nos paramos en esta dirección del vector n, pues está claro que en esta dirección, ¿no? Este sería un movimiento contrario a las manecillas del reloj. Pero si el vector n apuntara hacia abajo, ¿verdad? Este movimiento no se vería en la dirección de las manecillas del reloj. Contrario, sino se vería en la dirección, ¿verdad?
Algo así, ¿verdad, Silgi? Algo así. Ustedes hagan la prueba con una hoja de papel, ¿no? Y ven, muevan, piensen, pongan una circunferencia, ¿no? Una hoja de papel más o menos transparente, y pongan la orientación, y luego volteen la hoja, y van a ver cómo se voltea la orientación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces depende de dónde estén viendo la hoja, ¿verdad? De dónde estén viendo el plano. Depende del vector normal, ¿verdad? Había aquí, yo puse en el libro una figurita que trataba de ilustrar eso, ¿no? No sé si, a ver, creo que por aquí la copié. Sí, déjeme ver qué figura era. Ups, uy, no sé cuál es la figura, pero bueno, a ver, aquí está. A ver si la tengo por aquí, para que vean más o menos cómo está esto de la orientación, ¿verdad? Este, es esta figurita, ¿no? Déjenme hacerles los... Bueno, entonces, los círculos, ¿no? Si yo veo a esta circunferencia está en el plano YZ, ¿verdad? Y la veo desde la parte positiva del eje X, la veo de esta forma, ¿verdad? Esta sería un recorrido, estaría recorriendo esta circunferencia en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si la veo desde atrás, ¿verdad? Si la veo desde atrás, de la parte negativa, ¿verdad? Del eje X, cambiaría, ¿verdad? Ahora vería que se está recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Entonces, a una curva en el espacio, sí le podemos, una curva contenida en un plano, ¿verdad? Como esta circunferencia, sí le podemos dar una orientación, ¿verdad? Pero esa orientación depende del vector normal que elijamos del plano P, ¿verdad? Normal al plano P. Si lo elijo en esta dirección, ya puedo decir cuál es la dirección en el sentido contrario de las manecillas del reloj según este vector normal, ¿verdad? Si cambio de vector normal, la orientación cambia, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos, en cuanto a esto de la orientación? ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? ¿Geométricamente sí lo ven? Julia, ya perdimos a Julia. Andrés, No, profe, aquí sigo. muy bien. Leonardo, no sé si tenemos... Leonardo ya nos abandonó, hoy no está con nosotros. No sé. Sí, está bien, la doctora. Todo bien. Perfecto, ¿no? Entonces sí hay una orientación, pero esa orientación depende del vector normal que elijamos. Muy bien, doctora. Ok, chicos. Entonces, fíjense, vamos a como definir lo siguiente, ¿verdad? Mm, déjenme ver cuál es la definición. Ok. Vamos a dar la siguiente definición, que debí copiarla porque es un poco larga, ¿verdad? Pero vamos a dar la siguiente definición en una hoja nueva. Vamos a dar la siguiente definición, chicos. Entonces, vamos a dar, sean un campo F, ¿sí? Un campo F definido en una región de R3 en R3, ¿sí? Por ahorita solo vamos a pedir que sea continua, ¿sí? Continua en U. Vamos a tomar un punto X0 en la región U. P, un plano en R3. P, un plano, ¿sí? Tal que pasa, el que tiene al punto X0, un plano P, está en el punto X0. Vamos a tomar el disco de radio R, ¿sí? El disco de radio R contenido en P, ¿sí? Este es el disco de radio R, con centro en X0 de radio R, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar también gamma R, pues a la frontera del disco de radio R, ¿sí? Este es lo que llamé la circunferencia de radio R, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien?
Y, fíjense, y le voy a llamar gamma R una parametrización de la curva gamma R, también le voy a llamar gamma R a la curva, de la curva gamma R, es decir, de la circunferencia, ¿sí? Que la recorre, ¿no? A la curva que la recorre una vez en sentido positivo, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuando se le ve desde n, ¿sí? Desde n, en donde n, ¿sí? Donde n es un vector unitario, ¿verdad? Normal, ¿sí? Normal a P. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si el límite, vamos a tomar el límite cuando R tiende a 0, ¿de quién es? De la integral sobre la circunferencia de radio R, es decir, sobre gamma R, del campo F, según esta parametrización, ¿verdad? Si está dividido por el área del disco de R, ¿sí? Si este límite existe, ¿sí? Si este límite existe, definimos la rotación, así le voy a llamar, la rotación con respecto de n, ¿sí? Producida por F, producida por el campo F, ¿verdad? Sí. Producida por el campo F, sobre el plano P, ¿verdad? Sobre el plano P, ¿sí? En el punto X0. ¿De acuerdo? Que esto lo vamos a denotar, esta rotación la denotamos por pues esto, ¿sí? Bueno, ya no ocupo pero la vamos a llamar así. La rotación con respecto al vector n del campo F en el punto X0. ¿De acuerdo? Y la voy a definir, ¿sí? De hecho, fíjense, definimos esta rotación, la voy a poner por razones constantes, ¿verdad? No la voy a definir justo como este límite, sino como 1 entre 4pi, para que todos los numeritos me salgan bonitos. Le voy a poner a esta constante 1 entre 4pi, que seguramente ustedes recuerdan que por ahí me salió un 4pi en el otro caso, cuando R tiende a 0, no exactamente este límite, sino 1 entre 4pi por la integral sobre gamma R de F punto de gamma R entre el área, ¿sí? De DR. Este 4pi tiene que ver con una constante que también me salió y que no sé si recuerden que la eliminé, ¿verdad? Bueno, pues esta es una forma de eliminar la misma constante que me va a salir más adelante. Pero entonces, a esto es a lo que le vamos a llamar la rotación producida por el campo F, ¿sí? Sobre el plano P, que tiene como vector normal n, ¿sí? En el punto X0. ¿Está bien? Sí, está bien, chicos. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿saben qué? Que vamos a ver, lo que vamos a ver, por ahí les dejé como problemita, que ustedes calculen si el campo es de clase C1,
y de coordenadas P, Q, PQR, que ustedes calculen este límite, ¿sí? ¿Cómo se puede calcular y expresar este límite, ¿sí?, en términos de las coordenadas PQR? ¿De acuerdo? Vamos, si hay un problemita que les digo, calculen este límite. ¿A cuánto les da este límite? Si F tiene coordenadas PQR y es de clase C1, ¿sí? Y es de clase C1 en su dominio. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, fíjense que híjole, sí lo hice, está en el libro, pero es un poco largo, ¿verdad? Es un poco largo. También vamos a mostrar, fíjense, vamos a mostrar que si yo cambio, si en lugar de tomar los discos de radio R, ¿sí?, tomo cuadrados, es decir, tomo el plano P, ¿no? Tomo el punto X0, tomo el plano P, ¿sí? Tomo el plano P, tomo un vector normal, ¿verdad? Tomo el vector normal N, pero en lugar de tomar las circunferencias, ¿sí?, en lugar de tomar las circunferencias, tomo cuadrados, ¿verdad?, centrados en el punto X0, ¿sí?, que esto mida R, ¿no? ¿Sí? Entonces, también lo que les hago es mostrar que este límite cambiando, en lugar de tomar la circunferencia, tomar el perímetro de estos cuadrados, ¿sí?, el perímetro de estos cuadrados, y dividir por el área de estos cuadrados, este límite también existe, ¿sí? Resulta que ese límite también existe y, bueno, por ahí vamos a ver cuánto vale, ¿de acuerdo? Yo les dejé para que ustedes hicieran y yo en el libro les puse cómo se hace estas mismas integrales, ¿verdad? ¿Cuánto vale el límite cuando R tiende a 0 de estos, ¿verdad?, de las integrales sobre las curvas gamma R, donde ahora las curvas gamma R son como 7 páginas, ¿verdad? Exacto. Y eso es un argumento para que creo que se los voy a dejar para que ustedes la lean. Pero nomás les voy a decir cuánto vale, ¿verdad? Cuánto me dio, ¿sí?, esta T gamma R entre el área, ¿sí?, entre el área de los cuadrados de radio R, estos que describí aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Resulta que ese límite también existe, chicos. ¿De acuerdo? Resulta que también existe. Entonces, pues sí, es un proceso un poco largo, ¿verdad? Entonces, no creo que no vale la pena que lo hagamos aquí. ¿Sí? No vale la pena que lo hagamos aquí, pero lo que sí vale la pena es decirles cuánto vale, ¿sí? Es decirles cuánto vale. Y, bueno, pues resulta que este límite se puede calcular, les digo, son varias páginas, y resulta que esto es igual a quienes saben quién. Bueno, si les digo, si el campo tiene estas coordenadas, es de clase C1 y todo lo demás, ¿verdad? Este es el vector N, en donde estas curvas también están recorridas en sentido antihorario, ¿verdad? Cuando las vemos desde N, ¿no? Y este límite existe y da lo siguiente. Resulta que es la parcial de R con respecto de Y en el punto X0 menos la parcial de Q con respecto de Z en el punto X0, coma, la parcial de P con respecto de Z en X0 menos la parcial de R con respecto de X, perdón, en X0, coma,
La última coordenada es la parcial de Q con respecto de X en X0 menos la parcial de P con respecto de Y en X0 punto N. Ese es este límite, ¿verdad? Y este mismo límite es el que obtendrían, calculan con circunferencias, ¿verdad? Es esto. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí? Ahí están los cálculos, los pueden checar, ¿no? Están un poco largos, talachudos, ¿verdad? No son 7 páginas, como dijo Diego, ¿verdad? Nada más son como 3, pero bueno, resulta que ese número sí existe. Es decir, chicos, algo así como que lo que estamos diciendo es que la rotación producida, ¿sí? La rotación producida por el campo F en el plano P, ¿verdad? ¿Sí? En el punto X0, la rotación producida sobre el plano P, en el punto X0 por el campo F, está dada por este vector, punto N. ¿Cómo ven, chicos? Yo sé que algunos a este vector ya lo conocen, ¿verdad? Ya les han dicho cómo se llama. Sí, son como 3, no exageren, ¿verdad? Las páginas de la prueba de que este límite vale esto son como 3, ¿no? Entonces, sí, también un lema, tiene razón Diego, efectivamente, hay un lema previo, ¿verdad? Entonces sí son como 6 o 7. Sí, tiene razón, perdón, no había visto el lema, efectivamente. Entonces, chicos, o sea, fíjense que lo que se prueba finalmente, ya que uno calcula este límite, con base en esta definición de rotacional, ¿verdad? Con base en esta definición de rotacional, resulta que esto que llamamos el rotacional con respecto de n del campo F en el punto X0, que esta n lo que nos dice es que lo estamos calculando sobre el plano perpendicular a n, ¿verdad? Y que la orientación de las curvas la estamos tomando con respecto de n, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que este número es igual, ¿sí? Este número es igual a este vector, ¿verdad? Este vector, que, híjole, no lo quiero escribir de nuevo, ¿verdad? Siempre me cuesta mucho trabajo escribir este vector, que es este vectorzote, ¿verdad? Este vectorzote de 3 coordenadas, punto n, ¿no? Donde pues este es el vector que va aquí, ¿verdad? Y a este vector se le llama, es lo que le vamos a llamar el rotacional, ¿verdad? Precisamente para evitarnos estar escribiendo pues le vamos a poner un nombre. Y a este vector, ¿sí? Le vamos a llamar el rotacional simplemente del campo F en el punto X0, ¿verdad? Es este vector, el vector formado por la parcial de R con respecto de Y en X0 menos la parcial de Q con respecto de Z en X0, la parcial de P con respecto de Z en X0 menos la parcial de R con respecto de X en X0, coma, la parcial de P, la parcial de Q con respecto de X en X0 menos la parcial de P con respecto de Y en X0. Si le llamo así a este vector, lo voy a bautizar con ese nombre, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que la rotación producida en el plano cuyo vector normal es n, del campo F en el punto X0, ¿verdad? No es más que este vector, el rotacional de F en X0, punto n. ¿De acuerdo? Hay algunas, ¿cómo se llama? Mnemotecnias para acordarse de cómo calcular este vector, ¿verdad?
Hay algunas mnemotecnias, ¿no es cierto? Ahorita les digo una que también se vale, ¿eh? Que tiene que ver con el rotacional en R2. Pero hay una mnemotecnia que es la que dice Jesús Omar, que se puede ver, este vector se puede ver como un producto cruz de ciertos vectores, ¿verdad? Del vector nabla con el vector F, ¿no? Ahorita vemos las mnemotecnias, ¿no, Jesús Omar? Pero antes de ver las mnemotecnias, yo digo que esta fórmula es muy interesante para dar una interpretación de qué es el vector, a este vector rotacional, qué interpretación tiene, chicos, qué nos dice. Fíjense que ustedes ya se han encontrado, por ejemplo, a ver, chicos, por ejemplo, ¿qué debería de pasar si en lugar de haber tomado este vector n, yo hubiera tomado el vector normal hacia abajo? ¿Qué cambio sufre la rotación? ¿Por cuánto deberían de diferir? ¿Por cuánto debería de diferir, digamos, cómo debería ser, qué relación? Un signo, ¿verdad? Nada más por un signo menos, porque lo único que estoy haciendo es cambiar la dirección de las curvas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si se dan cuenta, por ejemplo, de aquí sale fácilmente que la rotación en la dirección del vector menos n, ¿verdad? Del campo F, sí, sí, ¿verdad? Me faltó la constante 1 entre 4pi. Me faltó la constante 1 entre 4pi. Como es una constante, siempre la ando despreciando, ¿verdad? Pero de aquí, por ejemplo, de esta fórmula, se ve muy fácilmente que la rotación en la dirección del vector menos n, pues con esta fórmula, uno llega fácilmente a que es menos la rotación en la dirección del vector n del campo f en x0, ¿verdad? Saco el signo menos, ¿no es cierto? Que intuitivamente, pues eso es lo que debe de pasar, ¿verdad? Que la rotación, si yo en lugar de ver a las curvas desde el vector n, las veo desde el vector menos n, ¿verdad? Pues lo único que estoy haciendo es cambiando la orientación de las curvas y por lo tanto nada más un signo. ¿No es cierto, chicos? Entonces, por ejemplo, esta fórmula pues es muy fácil, ¿verdad? Sí está bien, pero fíjense que, a ver, chicos, esto que está aquí, no sé si ustedes recuerdan algo que, un resultado que vimos en cálculo 3, que tenía que ver con el cálculo de la derivada direccional en la dirección de un vector u de una función f en el punto x0. ¿Recuerdan cómo se calculaba esto? ¿Recuerdan cómo se calculaba la derivada direccional en términos del gradiente de f? Es un límite, ¿verdad? Es un límite, pero ya una vez que uno lo sabe, con límites, había una fórmula. Resulta una fórmula. Gradiente, ¿verdad? Esto era igual al gradiente de f en el punto x0, punto u, donde u, que recuerden, siempre es un vector unitario, ¿verdad? Es el producto punto del gradiente de f en x0, punto u. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y entonces fíjese que esto que estaba aquí, ¿sí? Este gradiente nos daba una interpretación del gradiente. Esto nos servía para interpretar una propiedad del vector gradiente, que el vector gradiente apunta en qué dirección. ¿En qué dirección apunta el vector gradiente? Exacto, ¿verdad? Y esto es una consecuencia de esta fórmula, ¿verdad? Porque es donde la derivada direccional es la máxima, ¿sí o no? Cuando la derivada direccional alcanza su máximo valor, pues cuando u es paralelo al vector gradiente, ¿no es cierto? Es cuando este producto punto alcanza su máximo valor. Entonces, por eso decíamos que el gradiente es el vector que apunta en donde la razón de cambio es máxima, ¿verdad? ¿De acuerdo? Nos daba la dirección de máxima razón de cambio, ¿no es cierto? En donde la función tenía la máxima razón de cambio. Pues observen, con esta fórmula que está aquí, pueden hacer una interpretación
equivalente del vector rotacional, ¿verdad? Pueden hacer una interpretación equivalente. ¿Qué dice, de acuerdo con esta fórmula, qué nos dice el vector rotacional? ¿Qué información nos da el vector rotacional de acuerdo con esta fórmula? ¿Sí? Si la rotación producida en la dirección, en el plano cuyo vector normal es n, está dado por este, claro, ¿verdad? Como que lo que nos dice es lo siguiente: si yo tengo un punto x0, ¿sí? ¿Cuál es el plano? ¿Qué plano? ¿Sobre qué plano tengo que poner para que sobre este plano se produzca la máxima rotación sobre circunferencias con centro en el punto x0? ¿Qué plano P? ¿Cuál es el plano P que me busco? ¿Sobre cuál de ellos se producirá la máxima rotación sobre el punto x0? Pues esta fórmula de aquí, lo que dice es que esa máxima rotación se produce si P es el plano que es perpendicular, tomando como vector normal, ¿no? Si el vector normal n lo tomo como el rotacional, como este vector que le llamamos el vector rotacional, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí es cuando esta rotación va a ser máxima, ¿sí o no? Si este vector n está justo en la misma dirección, entonces esta rotación va a ser la máxima, ¿verdad?, que se va a producir sobre ese plano. ¿No es cierto? Es decir, si yo voy tomando los vectores n, ¿no? Voy moviendo el plano, moviendo el vector n, ¿sí? ¿En dónde qué vector n tengo que tomar para que se produzca la máxima rotación puntual? Pues entonces dice que tómate el vector dado por este vector que se llama el rotacional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces ya tenemos una interpretación de qué información nos da este vector rotacional, ¿verdad? Este vector rotacional nos dice, ¿verdad?, en qué plano tengo que tomar para que se produzca la máxima rotación sobre ese plano, ¿verdad? Pues tengo que tomar el plano perpendicular a este vector, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Emanuel? Que era lo equivalente a que el gradiente fuera cero, ¿no? Si el gradiente era cero, no había una dirección de máximo cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el mismo problema, ¿no? Si el gradiente es cero, no había... Que por cierto, cuando el gradiente era cero, pues es que era un punto crítico, ¿no? Entonces como que teníamos un máximo, un mínimo, un punto silla, ¿verdad? Entonces no podíamos decir que hubiera una dirección de máximo crecimiento, ¿no? Bueno, si este vector es el vector cero, ¿sí? Si este vector es el vector cero, pues no tenemos propiamente una dirección de máxima rotación, ¿verdad? Más bien es como un vector que nos dice sobre ese plano se produce la máxima rotación, ¿no, Jesús Omar? Exacto, ¿verdad? Si tomamos el plano perpendicular, cualquier plano que contenga al vector rotacional, efectivamente, ¿no? Si yo tomo el vector rotacional, aquí está el vector rotacional. Si yo tomo el vector rotacional, este es el vector rotacional en el punto x0, ¿no? Y tomo un plano que contenga a este vector y que pase por x0, lo que está diciendo es que casi sobre este plano, el campo F, la rotación en el punto x0, o sea, el límite, termina siendo cero, ¿verdad? Claro, ¿verdad, Fernando? Este vector lo que me ayuda es para encontrar el plano perpendicular es el plano de máxima rotación, ¿verdad? Y claro que hay planos de rotación cero, ¿no? ¿Verdad? Como que la rotación, tomando este vector n, ¿verdad? Tomando este vector n,
del campo F en el punto X0, esta es la rotación que se produce máxima, ¿verdad? Si N lo tomo como el rotacional unitario, ¿verdad? El rotacional de F en X0 dividido entre su norma, ¿no? ¿De acuerdo? Y si no es el vector cero, ¿verdad? Si es diferente del vector cero, ¿de acuerdo? Y si... Pues sí, ¿verdad, Jesús Omar? ¿Cuál es la interpretación de que el vector sea cero? Pues que si tomo casi cualquier plano, ¿verdad? Que si tomo cualquier plano, pues como que ahí eventualmente no se produce rotación sobre cualquier plano, ¿verdad? Porque resulta que va a dar cero, ¿no? Y entonces como que no es un remolino, ¿no? Más bien como que ahí no pasa nada, ¿no? Como que ahí el flujo se porta bien y no produce rotación en ninguna dirección, ¿verdad? Sobre ningún plano que pasa por el punto X0, ¿no, Jesús Omar? Esa sería la interpretación cuando este vector es el vector cero, ¿no? Como que ahí todo está quieto. Bueno, no está quieto, pero digamos que el campo se comporta de tal manera, alrededor del punto, tiene un comportamiento tal que en ningún plano que pase por X0, el campo produce rotación, ¿verdad? Sí está bien, ¿de acuerdo? De hecho, fíjense que, por ejemplo, eso le debe de pasar a un campo constante, ¿no? Si el campo F es constante, ¿no? Exacto, las cosas andan derechitas, ¿no? ¿Sí? Si un campo es un campo constante, ¿no? Si es un campo constante, es el mismo, como por ejemplo el campo gravitacional así en escalas muy pequeñas, pues no produce rotación, ¿verdad? Por eso si ustedes ponen una esfera o un disco, pues no gira, ¿verdad? Un disquito, ¿no? La fuerza de gravedad pues no lo hace rotar, ¿no? ¿No? Sí, está claro, ¿no? Por eso, por ejemplo, si ponemos una ruedita, ¿no? Pues la fuerza de gravedad pues, no hace que la ruedita gire, ¿no? ¿No es cierto? El campo de gravedad hacia escalas muy pequeñas, suponiendo que es constante, ¿no? Si ponemos una ruedita con un eje, pues no la hace rotar, ¿verdad? Y no importa en qué posición la pongamos, ¿no? No importa en qué posición pongamos la ruedita, pues de todas maneras no gira, ¿verdad? No gira por acción del campo de gravedad, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Uh-huh. Todo está quieto ahí, ¿verdad? Efectivamente. Exacto. El campo gravitatorio, pues sí, ¿verdad? A escalas muy pequeñas podemos suponer que es como constante, ¿no es cierto? Como cuando deducimos el tiro parabólico, ¿no, Bruno? Estamos suponiendo que el campo gravitacional es constante, ¿no es cierto? Y que solo apunta en una dirección y cosas así, ¿verdad? ¿Sí está claro? Bueno, suponiendo eso mismo, pues efectivamente, ¿no? Ustedes tomen una ruedita con un eje y pues no hace girar ese eje, ¿no? No hace girar a la ruedita el campo gravitatorio, ¿no? ¿Sí está claro? Uh-huh. Y por eso su rotacional es cero, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, eso es, entonces ya definimos el vector rotacional y ya tenemos una idea, ¿verdad? Qué está midiendo el vector rotacional, ¿verdad? Y para qué sirve el vector rotacional, al menos para ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Para calcular como la rotación producida sobre un plano, ¿no es cierto? Entonces, miren, nada más para hablarles un poco de la nomenclatura, ¿no? Está muy difícil acordarse de ese vector rotacional, ¿no? Entonces, hay dos, ¿cómo se llaman? Mnemotecnias, dos formas de acordarse quién es el vector rotacional. Observen, a ver, voy a copiarlo, ¿no? Lo voy a copiar para que ya nada más para terminar el día de hoy, ¿verdad? Lo voy a copiar y vamos a pegarlo acá. Y una mnemotecnia, ¿no? Vamos a ver que hay mnemotecnias para acordarse de quién es el vector rotacional. Observen una cosa, observen que Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Ah, caray, ¿y cómo funciona esa mnemotecnia, Fernando?
Esa nunca la había escuchado. Esa es de termo. ¿Y cómo la usan? A ver, díganme, esa nunca la había escuchado. Pancho Pues Villa. la presión, el volumen, el número de moléculas, la temperatura y no me acuerdo que era R. Pero no, no, eso no es para acordarse de quién es el rotacional. Es la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Ok, ok. No, yo pensé que esa era una mnemotecnia para aprender a calcular el rotacional. Pero bueno, ya por ahí Jesús Omar, o no sé si Jesús Omar o alguien más, dijo cuál es la mnemotecnia. Fíjense que este vector se puede obtener como un determinante, ¿verdad? Como el determinante de unas cosas raras que vamos a poner. Aquí vamos a poner la parcial con respecto de X como un operador, ¿no? La parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z. Y aquí vamos a poner, se me olvidó que primero son el vector. Primero son los ejes coordenados X, Y, Z. Exacto, los vectores IJK, ¿no? O IJK, sí, como. Los vectores IJK, ¿no? Primero los vectores IJK, ¿no? Primero los vectores IJK, ¿no? Entonces, es el determinante de quién, de esto, y aquí poniendo I, vector I, o el vector, son los vectores básicos, ¿no? Le llaman vector IJK, y acá ponen las coordenadas P, Q, R. Y este es un determinante muy particular, ¿verdad? Que cómo se desarrolla. Bueno, dicen, Lo que tiene arriba, exactamente. la primera entrada, dicen, o sea, el vector I, es como hacer este determinante. ¿Y este determinante cómo se hace? Dicen, calcula la parcial de R con respecto de Y, la parcial de R con respecto de Y, ¿verdad? Todo en un punto X0, menos, ¿no? Como un determinante, pero ahora sería la parcial de Q con respecto de Z en X0, ¿verdad? Y eso dio la primera entrada, ¿no? Sí da la primera entrada, ¿no? Aquí está la primera entrada. Luego, la segunda entrada es ¿quién? Es menos, ¿no? Es menos, como se desarrolla, ¿no? La segunda entrada, ¿sí? De hecho, lo ponen así, ¿no? Si mal no recuerdo, dicen, esto es este determinante multiplicado por el vector I, ¿no? Donde el vector I es el 1, 0, 0, ¿no? El vector J es el vector 0, 1, 0, y el vector K, ¿verdad? Es el vector 0, 0, 1, ¿no? Y entonces dicen, es el vector I multiplicado por este determinante, y este determinante, ¿quién es? Luego es menos, ya ven que los determinantes van alternando los signos, es más, menos, y bueno, es el determinante de 2 por 2, que queda por quién ahora. Ahora queda nada más, es como si quitaran esta columna, y entonces es la parcial de quién, de R, la parcial de R con respecto de X, ¿verdad? Con respecto de X, menos la parcial de P con respecto de Z, esto multiplicado por el vector J, ¿no? ¿No es cierto? Más, pues finalmente, ¿quién? Más el vector K multiplicado por ¿quién? Por el subdeterminante, que ahora sería la parcial de Q con respecto de X, ¿verdad? La parcial de Q con respecto de X en X0, ¿verdad? Bueno, todos en X0, menos la parcial de P, ahora es la parcial de P con respecto de Y en X0. ¿Sí está bien, chicos? Y este es el que está multiplicando al vector K. También para la divergencia, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver para la divergencia. Pero así queda bien, ¿no, chicos? Así queda bien, ¿no? Así se puede calcular, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la mnemotecnia más conocida, ¿verdad? Para calcular el rotacional. Esa es la más conocida. Eso es, esos físicos. Pero no, tenemos que reconocer que se les ocurren buenas mnemotecnias, ¿verdad?
Efectivamente, ¿verdad, Natalia? Sirve, siempre sirve, ¿no? Es bastante buena. Aunque fíjense que hay otra, ¿eh? Hay otra. El vector, si ustedes se fijan, también hay otra. El rotacional del campo F, en un punto X0, si F es de coordenadas PQR, fíjense que, bueno, la primera coordenada es quitar P y solo quedarnos con Q y R y calcular el rotacional del campo Q y R como lo calculábamos en R2, solo con respecto a las variables Y y Z. ¿Sí o no? Porque ¿quién sería? Si yo tomo el rotacional del campo QR en R2, como si solo lo viéramos en R2, con respecto a las variables Y y Z, ¿quiénes serían? Y y Z en este orden. Bueno, pues ¿qué sería? La parcial de la parcial de R, de la segunda coordenada, con respecto a la primera variable, menos la parcial de la primera coordenada con respecto de la segunda variable, ¿no? Que sí es la primera entrada, ¿no? Es la primera entrada del rotacional, ¿no? Sí es la primera entrada, ¿se dan cuenta? Y luego, ¿quién es la segunda entrada? La segunda entrada es como quitar, ahora quitamos Q, y es menos el rotacional, pero ahora del campo PR, ¿no? En donde lo estamos calculando, pero ahora solo en términos de qué variables, de las variables X y Z, ¿verdad? Porque estamos como quitando la segunda coordenada. Y finalmente, la última coordenada, ¿sí? La última coordenada, ¿sí? La pueden calcular como ¿quién? Pues, la última coordenada sería, quitar ahora la última coordenada, quitar y calcular el rotacional de PQ, y ahora nada más con respecto a las variables X y Y, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y sí da lo mismo, ¿verdad? Sí da exactamente el mismo vector rotacional. Esta es otra mnemotecnia que pueden usar, ¿verdad? Si no quieren usar la de este determinante extraño, entonces pueden usar esta, ¿verdad? Pueden usar esta, que también creo que no está tan difícil de acordarse, ¿no? Porque la primera coordenada, pues es quitar la primera coordenada de F, luego la segunda con un signo menos, etcétera, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí lo ven? También con esa mnemotecnia se pueden acordar de quién es el vector rotacional. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí.